Ahí estamos. Bueno, ¿de qué trata aplicaciones de la derivada? Vamos a ver algunos conceptos primero, ¿sí? Como están en el libro, voy a seguir el orden del libro. Y el primer concepto que hablan es valores mínimos y máximos. Acá tenemos que distinguir dos tipos de valores mínimos o máximos, algunos que se llaman absolutos, que algo estuvimos hablando nosotros cuando vimos continuidad, y otros que se llaman relativos. Entonces, lo primero que vamos a ver es valores mínimos y máximos, apartan ahí, y que los vamos a simbolizar así. Al mínimo lo vamos a poner con una M chiquita y al máximo con una M grande. Y podemos tener dos tipos, ¿sí? Existen dos tipos de mínimos. Podemos tener absolutos, que son los primeros que vamos a ver, y relativos. Los absolutos también se llaman, que me perdí, ahí está, los absolutos también se llaman globales. Nosotros vamos a decir absolutos, pero por ahí en el libro lo suelen llamar globales. ¿Sí? Y a los relativos no me acuerdo cómo lo llama el libro, pero también lo llama locales, ¿sí? En realidad el libro lo llama locales, yo lo llamo relativos. Si le dicen locales o le dicen globales, da lo mismo, pero hay de dos tipos, absolutos o globales, que es lo mismo, son sinónimos, o relativos y locales. O sea que en una función yo puedo reconocer un mínimo relativo, un máximo relativo, o un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Vamos a ver, según la definición, la primera definición es de mínimo y máximo absoluto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Lo vamos a hacer con un ejemplito y después lo vamos a definir como está en el libro. Vamos a hacer el eje Y, que le tendría que poner el nombre, ahora se lo ponemos, y el eje X. Y acá, aunque parece un concepto simple, hay que prestar mucha atención a lo que dice el concepto de, vamos a empezar con eh, máximo absoluto. Si yo tengo esta función, a ver si la puedo graficar, una función de este tipo, qué sé yo, la hago así, la hago así, la hago así y la hago así. Hasta ahí me llegó la función. Y la vamos a hacer desde acá. No sé si voy a poder hacerlo, pero acá le voy a hacer un puntito, como que acá incluye ese punto, y acá le voy a hacer otro puntito como que incluye ese punto. Bien, obviamente no lo voy a escribir, o a lo mejor sí, después veo, porque más que nada quiero que vean el concepto. ¿Qué me dice la definición? Yo tengo que tomar esta función, vamos a suponer que acá empieza en A y termina en B. Este punto que está acá es B. Muestra en el pizarrón. Bien, ahí tengo B. Y A, en X igual a A tengo esta imagen. Cuando yo hablo de máximo absoluto, ¿qué es lo que tengo que buscar? Miro en un dominio de la función, en este caso el dominio de la función sería AB, y lo que voy a buscar, ¿sí? Es un número dentro del dominio de la función, un valor de X dentro del dominio de la función. Justamente por eso digo un número, no necesito decir un valor de X, pero lo estoy aclarando, que es un número en el dominio. Obviamente lo vamos a encontrar en el eje X. Entonces, busco un número en el dominio de la función tal que su imagen va a ser el máximo absoluto si esa imagen es la mayor de todas las de los X que pertenecen al dominio. La vuelvo a repetir. Ustedes siguen viendo la grafiquita famosa.
busco un número dentro del dominio de la función, dentro de AB en este caso, tal que la imagen de ese número sea la más grande de todas dentro del dominio estudiado. No sé si me entienden hasta acá. ¿Cuál sería el punto ese famoso? Y yo creo que el que tiene la mayor imagen sería este que está acá, ¿sí? O sea, si yo bajo esto, ahí, y a esto lo llamo C, lo que yo voy a ver es que en C voy a tener la mayor imagen en todo el dominio de la función. O sea, va a haber un punto C que está dentro del dominio AB, tal que su imagen tiene el mayor valor dentro de todas las imágenes que pertenecen a ese dominio. No sé si alguien no lo entendió, me avisa, me escriben por el chat si no tienen micrófono o abren el micrófono y me preguntan. En este caso voy a decir que F en C, ¿sí?, es el máximo absoluto, justamente porque en el absoluto no hay discusión, es el más grande de todos de la función. Bien, un criterio similar hay para establecer otro concepto que estuvimos diciendo que íbamos a analizar que se llama mínimo absoluto. También, yo voy a decir que un número D, para cambiarle el nombre, es un mínimo absoluto de la función si f en D es la menor imagen de todos. Alguien que me diga, en este intervalo AB, en este dominio de mi función, cuya gráfica están viendo en pantalla, ¿cuál es el que tiene menor imagen? El A. Allá, A. correcto. O sea, ese es el que, eso es muy sencillo de reconocer. O sea que A tiene la menor imagen. Entonces ahí tendría el mínimo absoluto. Vamos a retocar un poquito la función esta que uy, se me fue. Quiero que me quede la función bien. Ahí. Vamos a poner liñita de punto. Entonces f en A sería el mínimo absoluto. F en A voy a decir que es el mínimo absoluto. Es muy importante que sepan que el mínimo absoluto o el máximo absoluto no es A ni es C, es F en A y F en C. O sea, llamamos máximo en este caso absoluto a la imagen de C, o sea, a todo esto que está acá. Esta medida, este número es el máximo absoluto. Y lo mismo el mínimo absoluto, es esta medida, ¿sí? Ese valor que yo lo veo en el eje Y. Eso es muy importante que lo entiendan o que lo vean, que tengan cuidado con el concepto en este caso. Entonces, lo vamos a escribir un ratito, nos vamos a ir a ver si ahora cuando lo escribimos lo entienden. Acá estamos. Ahí creo que están viendo el Word. Entonces, ¿qué dice la definición? Definición, vamos a poner directamente de extremos absolutos. Pero habíamos visto que eran los extremos absolutos. Los extremos absolutos eran el mínimo absoluto y el máximo absoluto. A esos dos números los llamamos extremos absolutos. Entonces la definición me dice que un número C que pertenece al dominio de la función, un número C, un número C que, lo voy a escribir así, que pertenece al dominio de la función, sí, se dice, ¿no? Entonces, un número C pertenece al dominio de la función, ¿sí? Entonces vamos a decir que f en C
es, dos puntos, un máximo absoluto, lo escribo así, así no escribo tanto, ¿sí? Va a ser un máximo absoluto de la función f sobre el dominio de esa función si se cumple lo siguiente, que f en c es mayor o igual que f de x, y me falta escribir acá para todo x, que no encuentro el para todo x que pertenece al dominio de la función. Como verán, la definición habla de f en c. Entonces, f en c, eso es lo que yo digo que es el mínimo, el máximo absoluto en este caso. Y una definición similar, voy a decir que con este mismo enunciado, le podría poner una viñetita, así no escribo de vuelta. Entonces tenemos que un número C pertenece al dominio, entonces decimos que f en C es un mínimo absoluto de la función f sobre u en el dominio D, si, acá me va a quedar al revés, f en C es menor o igual que f de x para todo x que pertenece al dominio. O sea, fíjense que la última parte es muy importante. Me están diciendo para todo x. O sea, mirando todos los x del dominio de la función, busco aquel que tiene mayor imagen. El resultado de esa mayor imagen me da el mínimo absoluto o el máximo absoluto. Si no hay dudas, seguimos. Bien, recuerden que también se lo llaman a estos extremos absolutos, que están compuestos por los mínimos y máximos absolutos, se los denominan extremos globales, ¿sí? Extremos absolutos o globales. Bien, vamos con el otro concepto. El otro concepto lo voy a escribir primero y después de escribirlo lo vamos a buscar en la gráfica. En este concepto vamos a ver una definición, para no volver a escribir todo, ahí estamos. Digamos, de extremos relativos o también llamados extremos locales. El libro creo que lo llama locales, pero bueno, pero vamos a llamar. Sí, va a ser M sub R chica y M sub R grande, que son los extremos relativos. ¿Cómo empiezo la definición acá? Yo voy a decir que f en C, la imagen de la función en un punto C, ¿sí? Que es un número, en definitiva, la imagen de la función, voy a decir que esto es un máximo relativo de f, o sea, es un máximo relativo de la función, si f de c es mayor o igual que f de x. Y acá pareciera que hasta ahí vamos igual, que el máximo relativo y el máximo absoluto es lo mismo. Fíjense que esta condición se repitió acá. Sin embargo, acá me dicen para todo x que pertenece al dominio, el absoluto. ¿Qué pasa con el relativo? Hay una diferencia. Vamos a decir cuando x está cerca de c. Ya no es en todo el dominio que yo lo miro. Si no lo miro, yo voy a decir que f en c es el máximo relativo, miro el lugar c, ¿sí? El número c del dominio, veo su imagen f en c y voy a decir que es un máximo relativo si es el más grande dentro de los valores cerquita de c. Vamos a ver ahora un ejemplo. Lo mismo para el mínimo relativo de f.
si vamos a decir f de x es menor o igual que f de x, y vamos a poner cuando x está cerca de c. Bueno, vamos a ir a la gráfica y vamos a analizar esto que acabamos de escribir. Profe, Sí, disculpe, no, por tuve favor. un problema de conexión. Ahí te iba a preguntar si podías repetir a partir de este nuevo título Sí, cómo que no. no Que escuché bien repita. por eso. Está bien. Sí. Vamos a ver ahora la definición de extremos relativos, ¿sí? O sea, de mínimo relativo y de máximo relativo. Y una vez que las establezca, estas nuevas dos definiciones, vamos a compararlas para ver la diferencia, porque eso a veces al principio es lo que más cuesta. Entonces yo voy a decir que el número f en c, obviamente para hablar del número f en c, tiene que existir f en c, y f es una función. Entonces, es la imagen de una función. Voy a decir que f en c es un máximo relativo de f en c, acá es mínimo, es un máximo relativo, f en c es un máximo relativo de f, si este número que estoy estudiando, f en c, es el mayor de todos, pero ¿cuándo? Cuando x está cerca de c. Ya no lo miro en todo el dominio como antes, sino que lo miro en un sectorcito chico muy cerca del punto C. Y lo mismo el mínimo. El mínimo va a ser, acá, me sé que me equivoqué en todo, acá es FNC, disculpen, ojo ahí, ¿eh? Acá voy a decir que ese número FNC, si es el menor de todas las imágenes de la función, cuando x está cerca de c, digo que ahí tengo un mínimo relativo de f. Vamos a ir a la gráfica para que los puedan reconocer, aunque ustedes saben que muchas veces gráficamente toman más analíticamente, que después vamos a ver las condiciones. Quería y no pude. Creo que están viendo ahí la misma gráfica que hicimos antes. Bien, como no hay objeción, seguimos. A ver, fíjense acá. Si ustedes observan estos numeritos del dominio, las imágenes, no hay, a medida que yo voy avanzando, no voy viendo que tenga un punto, ¿sí? Que sea el menor de todos o el mayor de todos para valores cerca de X. Cuando ustedes miren esto, este número les tiene que llamar la atención acá. Ese número les tiene que llamar la atención porque no es el máximo absoluto. Allá yo lo llamé C, acá le voy a cambiar el nombre para que no repetir con el C que tenía. Si ustedes observan este puntito, ese que está ahí, lo voy a llamar K, acá lo llamo K. Fíjense que la imagen de este valor del dominio f en K, si yo lo miro en puntos próximos acá, como yo hice el circulito anterior, y me pongo antes de K y después de K muy cerquita, veo que f en K es la imagen más grande para valores que están cercanos al número K. Entonces ahí digo que f en K es un máximo relativo, no absoluto, el absoluto es en C, de la función. Lo mismo me pasa acá. No me va a salir también la limita, pero bueno, ahí. ¿Qué sé yo? Lo llamo W. Fíjense que f en W es el menor valor para valores que están cerquita de W. O sea, antes y después de W, veo que ahí tengo el menor valor. Entonces, este W, F en W es el mínimo relativo. Bueno, acá tengo otro máximo relativo. Fíjense que los mínimos y máximos relativos se dan cuando yo tengo como una montaña, la cima de una montaña y el punto menor, el cauce de un río, ¿sí? O un valle, como se dice.
acá voy a tener el mínimo relativo. Recuerden que lo que es el máximo relativo es este número, es la imagen en K. Acá es F en W, la imagen. Lo mismo el máximo relativo y el mínimo relativo. O sea que acá tenemos establecimos dos tipos de extremos, absolutos y relativos. Los absolutos es mirar la mayor imagen en el dominio de la función. Y el mínimo, perdón, el máximo absoluto es mirar la mayor de todas las imágenes en la función. El mínimo absoluto es mirar la menor de las imágenes de la función dentro de un determinado dominio. Y los relativos es buscar algún punto que sea el más grande de imagen o el más chico en la imagen para los puntos próximos que estén cerca de ese valor. Fíjense que acá el máximo absoluto, les vuelvo a repetir, es f en c. ¿Sí? Este es relativo, por eso se llama relativo. Algo relativo es algo que se compara con otra cosa. En consecuencia, acá tengo el máximo relativo, el mínimo relativo, el máximo relativo, el mínimo relativo. Este es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. No sé si se entendió, si no, Profe, sí. ¿B sería un mínimo relativo también o no cuenta? A ver, a lo mejor me lo olvidé. Espérate que lo perdí. ¿Cuál me decís? ¿B? ¿Cuál es? B, el extremo No, de derecho. no porque no sabe qué pasa del otro lado. Acá no, Ah, bien. o sea, es el más chico, pero no sé qué es lo que está pasando del otro lado. Acordate que la definición, bueno, me dice que pertenece al dominio, pero no sería un mínimo relativo ahí no lo tendría. Eh, Profe, podría llegar a ser absoluto, ¿sí? Pero no relativo, sí. Sí, decime, profe, yo tengo una duda. ¿cómo no? Por ejemplo, viste ahí en C, en F en Sí. C, digamos. Si tuviera justo donde vos hiciste la cruz, un punto abierto y más arriba un punto cerrado, ¿qué A ver, pasaría? espérate, la cruz ¿dónde está? Acá. ¿Tendría un Ahí, punto abierto? No es máximo sí. relativo. Pero Porque, si tiene un punto cerrado arriba, un ¿cómo poco un más cerrado? arriba. O sea, vos decís que, por ejemplo, un punto por acá y acá Sí, abierto, pero vos lo querés más justamente donde arriba. está la cruz, claro, sí, ¿entendés? Más Ahí. arriba, sí, No, ¿sabés por qué lo hice abajo? claro. Porque no, No entraba, no, no sé si lo iban a ver. A ver, lo hago por acá, para luego en violeta, ahí. Ahí decís vos. claro, ahí, Ahí cerrado y acá donde está la cruz, abierto. abierto. No, acordate que no puede ser, porque tiene que ser el mayor del dominio y ya ahí tenemos una discontinuidad. Ahí no tendríamos máximo relativo. Ok, listo. Bien. Bueno, en el libro hay un par de ejemplos sobre esto que no escapan mucho de acá. Vamos a seguir entonces un poco con la teoría. Eh, bueno, voy a desarrollar, espérate, voy a mirar algunos de los ejemplos del libro. Por ejemplo, si vamos a charlar un poquito de esos ejemplos. Sí, no, bueno, ahí lo borré. Eh, por ejemplo, la función seno de x. A ver si lo puedo hacer aquí. GeoGebra. Recuerden que abre el GeoGebra y hacemos con el GeoGebra que es más rápido. Bueno, creo que están viendo el GeoGebra. La función seno de x. Fíjense, la podemos achicar un poquito, total, que era una función periódica que estudiamos hace un montón. Esa función tiene mínimo relativo. Vamos a tomar un dominio determinado, ¿sí? ¿Qué sé yo? De -12 a 14, a 16. De -12 que está por acá a 16. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Esa función tiene algún máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo, mínimo relativo? ¿Son todos relativos, puede ser?
Todos no, o sea, en algunos puntos querrás decir. Sí, sí. No Está. tiene absolutos. Eso quiere decir. No, tiene absolutos. Fíjate que esta es la, acá, que es uno la imagen, acá 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 que es uno la imagen. Bueno, era 16. Esos son todos máximos absolutos. Son varios, porque Pensé son, que podía tener uno solo, por eso dije bien, relativo. ese es un, está bueno lo que dijiste porque mucha gente piensa eso. Puede haber más de uno, porque acá tengo más de uno que tiene la mayor imagen en todo el dominio. Y la imagen, no sé en qué valores tengo acá, ¿sí? No sé qué valor tengo acá, pero en esos valores del dominio la imagen es uno. Entonces digo que uno es el máximo absoluto de esa función. Y menos uno, f en este número, que no sé cuál es, que me da menos uno, y en este, y en este, y en este, y en este, f en menos uno es el mínimo relativo. Eh, Perdón, absoluto, disculpen, dije relativo, absoluto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahora voy a checar un poquito el dominio, pero también observen que si ustedes miran acá, cerquita de este valor, es el más chiquito, muy cerquita de los puntos, esto debe ser menos pi sobre 2. Este número acá debe ser menos pi sobre 2. Lo vamos a poner así, porque menos pi dividido. ¿Qué pasó acá que no tengo lo que yo quería? Bueno, lo voy a poner así. Ok. Menos pi sobre 2. Es este número que está acá, cuya imagen es menos uno. Si ustedes observan, el f menos pi sobre 2 es el más chiquito en valores muy, muy cerquita de menos pi sobre 2. Entonces, en este caso, los relativos y los absolutos podrían ser iguales, ¿sí? O sea, todo extremo relativo, ¿sí? Todo extremo absoluto es relativo, pero no todo extremo relativo es absoluto. ¿Tá? Antes vimos bien la diferencia, acá me puedo confundir, depende de dónde me pidan que yo analice el dominio de la función. Si no hay preguntas, seguimos. Bien, voy con otra función. X elevado a la cuarta. Ahí la tenemos. Podemos tomarla en cualquier dominio. Vamos a tomarla entre menos uno y uno. Así es más fácil. Esta función, ¿cuáles serían los mínimos relativos, los mínimos absolutos, los máximos absolutos? ¿Qué podemos decir? Mínimo absoluto F en cero. En cero. F en cero, que es cero, es el mínimo absoluto, también llamado mínimo local. Bien. Y pregunto, ¿tengo algún punto en la parábola, si la miro entre menos uno y uno, que sea el máximo absoluto? Y sería f en menos uno y f en uno es el máximo absoluto. ¿Se ve eso? Si yo Sí. graficara la función, eh, y la puedo graficar entre menos uno y un cuarto. Ahí la tengo, vamos a borrar esta. Fíjense, el mínimo absoluto es f en cero, o sea, cero. Y el máximo absoluto es f en menos uno y f en uno. Ahí tengo mínimo absoluto y máximo absoluto. Estos no son relativos, porque no tengo acá del otro lado como para comparar. Y este es absoluto y si quiero relativo, porque si miro los puntos alrededor es el más chiquito. Ahora bien, lo miré ahí. Ahora lo vuelvo a mirar acá. Quiero mirar
x a la cuarta en todo el dominio. Lo miro en todo el dominio. O sea, ahí. ¿Sí? Tendría que, hola chico, ¿sí? En todo el dominio crece esta curva. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? Y bueno, sigue siendo f en cero, que es cero. Y el máximo absoluto, si lo miro en todo el dominio. ¿Cuál es la mayor imagen en todo el dominio? Sí, tiene a Tiene, infinito. tiene infinito. Entonces digo que no tengo máximo absoluto, porque no lo puedo determinar. O sea que esta función, mirándola en todo el dominio, tiene un mínimo absoluto, que es f en cero. Si la miro en todo el dominio, cuando yo la mire acá, ahí sí tengo, otra vez el mínimo absoluto es cero, y los máximos, o el máximo absoluto está en dos lugares, que es en f en uno y en f en menos uno. No sé si se entendió hasta ahí, si no, sigo. Vamos a cambiar un poquito la onda y vamos a hacer otra función. Esta la vamos a sacar, vamos a hacer otra. Vamos a mirar x a la quinta, que es esta función, cuya gráfica están viendo ahí. Ahí estamos. ¿Cuál es el mínimo absoluto, el máximo absoluto de esa función? En todo el dominio la miramos, ¿eh? No tiene ninguna de las dos. No tiene ni mínimo ni máximo, claro, exactamente. Porque no puedo encontrar un valor de x cuya imagen sea la más chica de todas y tampoco puedo encontrar ningún valor de x tal que su imagen sea la mayor de todas. O sea, esto se va para el menos infinito, no puedo detectarlo. Y acá tampoco. Esta función en todo su dominio no tiene ni mínimos ni máximos absolutos. Vamos a hacer otra. Tres y cuarta. A ver, vamos a hacer que esta no va más. Aguárdenme que les hago otra. 3x cuarta menos 18 cubo más. Voy a hacer una que está en el libro, porque no se me ocurre otra. 18x cuadrado. 18. Estamos, y acá esta es 16. Bueno, ahí la tenemos. La vamos a achicar un poco porque si no. Y la hicieron en el intervalo -1, 3. Voy a volver a hacer. Un poco, es- cuarta, así nos queda más chica. Ya vamos a ver la misma, pero en un intervalo. Estamos y sacamos esta. Bueno, esta me quedó media fea. A ver si Profe dice entre -1 y 4 en el libro. entre -1 y 4. Ah, Sí. perfecto. Es normal que estás atento. Gracias. Igualmente me va a quedar más fea todavía porque no la vamos a poner. La voy a achicar. A ver, ahí se puede achicar. Bueno, no la puedo ver bien. Eh, Estoy buscando, a ver, tenía un tema de zoom, esto que podía cambiar las relaciones, pero bueno, no se ve. Bueno, espero que la puedan ver en el libro. A ver si puedo acá. Sí, en el libro se ve bien. En el libro se ve hermosa. Así acá, bueno, no puedo. Propiedades. Estilo avanzado. Bueno, no lo quiero hacer perder Le más. cambiaron las escalas. Claro, las escalas que no las encuentro, porque cambiaron algunas cosas. Bueno, tenemos esta función. Vamos a analizarla por pedacitos. Por lo que veo, el mínimo absoluto va a estar acá. La imagen de este número, que no sé cuál va a ser, que creo que es 2, ¿sí? Pero es 3. Pero sea cual sea, sabemos que acá va a estar el mínimo absoluto.
¿Dónde va a estar el máximo absoluto? Y buscamos la mayor imagen. El máximo absoluto va a ser el f en este número del dominio que me cuesta verlo, que es -1. Ahí voy a tener el máximo absoluto. Mientras que acá voy a tener el máximo relativo, porque es grande en una determinada zona de la función, pero no es el más grande de todas las imágenes en el dominio. Y este otro que es, puedo decir que es relativo y absoluto. No sé si se entendió, si no, repito. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí, con mucho gusto, pero espérate que lo voy a poner en otro lado para que lo vean mejor. Eh, Creo que están viendo un paint. Con suerte creo que están viendo un paint. La gráfica de la función como está en el libro es una cosa así. Ahí, 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 ahí y ahí. Este numerito que está acá es -1. Este puntito, esto no es, parece, así lo vamos a hacer más grande. Ahí. Ahí. No sé si ahí, Agustina, lo ves mejor. Tal vez ahí en la subida y la bajada. La imagen de este número, o sea, f menos 1, me va a dar el máximo absoluto. Y este número, que es 3, f en 3 va a ser el mínimo absoluto. ¿Por qué este es el máximo absoluto? Porque es la mayor imagen dentro de todo el dominio de la función que yo lo establecí entre -1 y 4. ¿Sí? Es dato de mi problema. Yo dije, esta gráfica de la función que tiene una ley determinada, la voy a estudiar entre -1 y 4. Veo que f en -1 es el máximo absoluto, porque es la mayor imagen de todas las que aparecen en la función en ese intervalo. El mínimo absoluto es en 3, porque está en 3, o sea, el mínimo absoluto es f en 3, porque es la menor imagen de todas. Vamos con los relativos. Y ahí se me escapó uno en la gráfica. Este que está acá, este número, que yo estoy marcando en rojo, que no sé cuánto es, creo que es Uno 1. es. Uno. En 1, este f en 1, este número, f en 1, es el máximo relativo. ¿Por qué? Porque si yo miro antes y después de 1, f en 1 tiene la mayor imagen, pero no en todo el dominio, en un pedacito del dominio. Entonces digo que ahí tengo un máximo relativo. Lo mismo acá en 0, tengo la menor imagen, pero no la menor imagen de todas, sino en este pedacito, antes de 0 y después de 0, veo que ahí tengo la menor imagen. O sea que ese es un mínimo relativo. No sé, Agustina, si se entendió, si no, repito, creo que fue Agustina la que preguntó. Sí, profe, se Ah, entendió perfectamente. gracias. Cualquier Muchas cosa, gracias. no, por favor, cualquier cosa me avisas. Cualquiera de ustedes, cualquier cosa me avisan. Bueno, estuvimos viendo las definiciones y después en el libro sigue un teorema que se llama teorema del valor extremo. Teorema del valor extremo. Bueno, cuando voy a mirar este teorema, el teorema dice que si yo tengo una función continua, f continua, en un intervalo cerrado a b. Profe se sigue viendo el paint por las dudas. Ah, perdón. No, gracias, muchas gracias. Avísenme por Dios porque me olvido. Eh, Ahí está. Ahora sí, ahora vemos Sí, Word. sí, sí. Entonces, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado a b, ¿sí? Y me dice que, a ver, me dice que la función f alcanza o tiene un máximo relativo absoluto.
absoluto, no relativo. Absoluto. En f en C y un mínimo relativo en f en D, el máximo absoluto va a estar en un lugar f en C y el mínimo en un lugar f en D. Entonces, f en D es menor o igual que f de x y menor o igual que f en C. A ver, lo vamos a poner abajo y vamos a ver si se entiende esto. O sea, primero, fundamental, para que valga el teorema, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB. Si no, no puedo aplicar este teorema. ¿Sí? Entonces, eh, continua, fundamental. Si no es continua, no puedo hacer nada en el intervalo cerrado AB. Y esa función yo puedo detectar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, voy a decir que todo, vamos a poner acá, que vamos a aclarar esto, va a ser para todo X, me faltaría decir, para todo X que pertenece al intervalo cerrado AB. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que todas las imágenes, todas las X, para todas las X que están dentro de la B, van a estar comprendidas entre el mínimo y el máximo. O sea, todas las imágenes de mi función van a estar comprendidas entre el mínimo relativo, absoluto, perdón, pongo relativo, entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Eso dice el teorema de valores extremos, ¿sí? Y puedo concluir que entonces estos números f en C y f en D van a estar seguro dentro del intervalo, que puede ser en un lugar o en muchos. Vamos a hacer un ejemplo con la gráfica. A ver si puedo ir al Paint. Avísenme si se ve. Acá tenía un Paint yo. Vamos a hacer uno nuevo. No lo guardo. Vamos a suponer que tengo una gráfica, eje X, eje Y no lo pongo para no perder tiempo. Y había hecho una grafiquita como esta yo antes, creo. Una cosa así, una cosa así. Ah, la voy a hacer así, la voy a hacer así, la voy a hacer así y la voy a mandar para acá arriba. La cambié un poquito a la gráfica de la función, es otra, pero quería que analizaran a ver cómo, qué es lo que quiere decir el teorema. Esta función, fíjense que es continua en el intervalo cerrado AB. O sea que estoy cumpliendo con la primera parte del teorema, que es la primera condición que me dicen. O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos en clase que en un teorema yo tengo una primera parte donde digo, tengo tal cosa, coma, entonces se va a dar tal cosa si tengo lo que me dicen primero. Tengo tal cosa, si tengo esto, entonces se va a dar lo otro. ¿Qué es lo que me dice este teorema? Este teorema me dice que si yo tengo una función continua en el AB, esta es la gráfica de una función continua en el AB, y voy a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. En este caso se me ocurrió hacerlo acá. En este numerito, en el valor de la imagen en A, en F en A, tendría el mínimo absoluto. Y en F en B tendría el máximo absoluto. ¿Y qué me está diciendo el teorema? Que todos los valores, todas las imágenes, ¿sí? Acá tengo la imagen en este punto, 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 siempre van a estar comprendidas dentro del intervalo AB, los valores del dominio, y esas imágenes van a estar comprendidas entre f de A y f de B. O sea que en una función continua en un intervalo cerrado, voy a tener siempre que todas las imágenes de la función
van a estar entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto. ¿Sí? Y que siempre las voy a encontrar en algunos números f en A y f en B, o f en C y f en D, depende cómo los esté llamando. Si se entendió, seguimos. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. La voy a cambiar un poquito a la función, me va a costar, pero la voy a hacer. Vamos a hacer que la función ahora, o es otra función, cuya gráfica van a ver ahora. Esta función haga esto. Ahí está más linda. Vamos a este pedacito, borramos este pedacito. Ahí cambia la función. ¿Sí? Y haga esto. El valor B ya no está más ahí, sino está ahí. Lo cambio totalmente. Y el A también lo cambiamos. Este A ya no existe más. Ahí observen que la función es continua en AB. Vamos a decir, A está acá, B está acá, ahora cambió el asunto. La gráfica de esta nueva función está entre A y B. Fíjense que acá voy a tener el máximo absoluto, vamos a suponer que lo llamo f en C, o sea, en C voy a tener el máximo absoluto que vale f en C, y por ejemplo en D voy a tener el mínimo absoluto que está en f en D. Eso es una D, aunque no parezca. ¿Sí? Y esto sería f en D que tendría que estar bien, pero me va a costar y no quiero cambiar, así no pierdo tiempo. Entonces, observen que todas las imágenes de la función que estamos analizándola, siempre que sea continua en un intervalo cerrado, todas las imágenes están comprendidas entre el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Y además, tanto el mínimo absoluto y el máximo absoluto están comprendidos entre valores de x que están en el AB, entre valores del dominio que están dentro del intervalo AB. No me voy a salir fuera de ese intervalo. Eso dice el teorema del valor extremo. Eh, Ahí estamos. Si la función no es continua, no me sirve ese contenido. Después sigue el teorema de Fermat. Acá hay muchos teoremas que no vamos a demostrar, ¿eh? Este no tiene demostración en el libro, y el teorema de Fermat sí, y queda grabado, no se los voy a tomar, de Fermat, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora. Recién vimos el del valor extremo, ahora vamos a ver el de Fermat. Bien, este es un teorema interesante. Me dice que si existe un, y ojo ahora con lo que voy a decir, el teorema dice, si f, si existe, no, si f presente, Profe, sí, estamos viendo sí, el 20. discúlpame, gracias. Yo estaba escribiendo para mí. Ahora estamos. Si f presenta un máximo relativo, ¿sí? O un máximo mínimo relativo. Si f presenta, ahora sí que lo están viendo, un máximo relativo o un mínimo relativo de la función en un número x igual a c, x igual a c, entonces la derivada de f en c existe, lo digo así rápidamente, f' en c existe y me da 0. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que tengo un mínimo o un máximo relativo, y si la función, la derivada de la función en c existe, entonces voy a tener que la derivada vale 0. Vamos a ponerle acá para que quede mejor. Existe.
Bueno, acá estamos descubriendo algo nuevo, algo muy nuevo, que yo digo que donde tenga un mínimo o un máximo relativo en algún número del dominio, entonces la derivada de la función en ese número del dominio, siempre que exista, me da cero. Vamos a ver, ahora otra vez volvemos al paint, que me va a venir re bien, este paint que yo tenía acá. Acuérdense que el teorema habla de relativos, o sea que si yo en una función presenta mínimos o máximos relativos, no absolutos, entonces la derivada me da cero. ¿Ven en la gráfica de esa función algún mínimo o máximo relativo? ¡Qué silencio! Fíjense que acá, en este número, que ahora le voy a poner un nombre, acá, en este número C, F en C es un mínimo relativo, porque no es la menor imagen, pero en esta zona es el valor más chiquito si miro puntos próximos a C. Lo mismo esto que tengo acá. Esto si lo llamo D, F en D es un máximo relativo. No es la mayor imagen de todas las del dominio, pero sí es la mayor imagen en una determinada región. ¿Qué me dice el teorema? Que si la derivada existe, me da cero. Acá en C, ¿existe la derivada? Tendría que preguntarme eso. Solo habíamos hablado gráficamente cuando no existía la derivada. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esto en la función? Punto anguloso. Un punto anguloso. Y cuando había puntos angulosos, la derivada no existía. Y si no, otro caso era que ahí, cuando calculaba la derivada por definición me da infinito, era un caso más o menos como este, que tenía una curva, una cosa así, y en este punto la tangente era vertical. Como la recta tangente era vertical, no existía la derivada. Pero esto que aparentemente es la gráfica de una función polinómica, la derivada existe siempre para todos los valores de A y para todos los valores entre A y B abierto. Pregunto, vemos que para casi todos los puntos de esa función existe la derivada porque es un tipo gráfica de una función polinómica. Ahora, ¿la derivada en A existe? ¿La derivada en B existe? Y no lo sé. ¿Por qué? Recuerden que la derivada es un límite y es el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a cero. Y acá no tengo función por la por la izquierda. Y acá no tengo función por la derecha. Entonces yo puedo calcular las derivadas laterales, pero no puedo, o sea, la derivada acá por izquierda y acá la derivada por derecha, pero no puedo calcular la derivada en el punto porque es un límite ordinario cuando delta x tiende a cero. Y en A yo no puedo hablar de delta x porque puedo hablar solo cuando el delta x tiende a cero por la derecha, por la izquierda no tengo función. ¿Se entiende? Por eso voy a decir que si bien esta función es continua en el intervalo cerrado a b, solo la derivada va a existir entre los valores de a y b sin incluirlos, o sea, es derivable en el abierto a b. Y hasta ahí se entendió, seguimos porque me fui un poco del teorema, pero esto lo quería decir. Ahora, ¿qué dice el teorema? Que en los mínimos relativos, f en c, o en los máximos relativos, si existe la derivada, yo les juro que aquí existe, la derivada da cero. ¿Cómo puedo saber si la derivada da cero? Fíjense una cosa. Yo voy a marcar en C la recta tangente.
a la gráfica de esta función en el punto C. Ahí hice la recta tangente. Lo mismo voy a hacer la recta tangente a la gráfica de la función en el punto D. Ustedes saben que la derivada de una función en un punto es algo que ustedes tenían que repetir hasta el cansancio. Yo se lo hice repetir un día en el laboratorio, hicimos dos grupos, dos bandos. ¿Se acuerdan? Geométricamente, ¿qué representa la derivada de una función en un punto? La pendiente de la Muy tangente. bien, la pendiente de la recta tangente. Y acá ustedes están mirando la recta tangente en el caso de C, valor del dominio C. Fíjense que la recta tangente es paralela al eje X. Entonces forma 0 grado con el eje X. Y la tangente de 0 grado es 0. O sea que la pendiente de esta recta es 0. Entonces la derivada en C me da 0. Lo mismo que la derivada en D. Ahí no demostré el teorema, pero bueno, hacemos como una especie de explicación de por qué tiene que dar 0. Siempre que exista la derivada, si no, el teorema no sirve. La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado, entonces voy a decir que los mínimos y máximos relativos van a estar en algún lugar donde exista la derivada y la derivada en ese caso me dará 0. Bien, seguimos entonces, si no tienen preguntas. Hay una demostración en el libro que yo no la voy a tomar. Eh, bien, vamos a hacer un ejemplito más de lo que quiero hacer, o de lo que quiero que miren. Guarden que vamos a hacer con el mismo Paint. Me voy a ir de acá y voy a hacer una nueva función. Creo que todavía están viendo el Paint, si Dios quiere. Uy, qué horrible esto. Vamos a hacer uno nuevo. Pensé que más rápido lo iba a lograr. Vamos a hacer una nueva función, una que ustedes ya conocen. Hacer una distinta. Ahí tengo esto y ahí voy a tener esta función y ahí. Esto sería, lo vamos a hacer en el intervalo eh, acá y acá X. Si ustedes observan en este punto, lo voy a llamar C, bueno, acá sería un máximo absoluto. Eh, Voy a agrandar la función, ahí la tienen bien. Esto sería un máximo relativo, ¿sí? Porque el máximo absoluto estaría ahí. Vamos a suponer que es una función continua, que no ustedes ven gráficamente que es una función continua en el intervalo cerrado AB. Cuando yo miro en el punto C, esto sería un máximo relativo. El máximo absoluto está acá, el mínimo absoluto está acá, el absoluto, y el máximo relativo está acá. No es el mayor valor de la imagen en C, o sea, f en C no es la mayor de las imágenes, pero dentro de esa zona, si ustedes lo miran acá, es lo más grande cerquita de C, antes de C y después de C. Entonces, eso sería un máximo relativo. ¿Qué me dice el teorema? Que la derivada tendría que dar 0. Sin embargo, yo sé que ahí la derivada en C, f' en C, no existe. ¿Por qué? Porque tengo un punto anguloso, gráficamente hablando. Entonces pareciera que el teorema, hasta que estoy contradiciendo el teorema. Sin embargo, no lo estoy contradiciendo porque el teorema dice que yo voy a tener, si la función presenta un mínimo o un máximo relativo en un punto C, en x igual a C, y si existe la derivada, entonces la derivada me da 0 en ese punto. En este caso, cumple con la primera condición, que la función es continua en AB, pero la función en C no existe. Entonces ya
hay una condición del teorema que no se me cumple. Entonces no puedo decir entonces da cero. ¿Ven la diferencia? Como para ver algo gráfico de lo que está diciendo el teorema, que no vamos a demostrar. Bueno, vamos con una nueva definición. Voy a cambiar al Word, ahora me acordé. Eh, no sé si están viendo el Word, no sé dónde me fui. A ver, Word. Dios. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, lo que sigue es, esta es una definición importantísima. Definición de número crítico, así la llama el libro, número crítico, o de punto crítico. Yo también lo llamo punto crítico. Es más, van a ver que continuamente, creo que están viendo el Word, ¿no? Si no, díganme. Alguien que me diga sí o no. Sí, profe, sí. Ah, gracias, discúlpame. Bueno, entonces, definición de número crítico, el libro lo llama, creo que, voy a chequear. Sí, número crítico. También le pueden decir punto crítico, ¿sí? Entonces yo voy a decir que un número crítico, crítico o punto crítico de una función está en el número C, está en el número C, ¿sí? Donde C va a pertenecer obviamente al dominio de la función, sí, o entonces, voy a poner sí, y acá en más. Las condiciones son estas, ¿sí? Yo voy a decir que una función va a tener un punto crítico en un valor C de su dominio, sí. No existe la derivada f' en C o f' en C igual C. O sea, no sé si tengo el no existe, lo voy a poner así. Así es más corto. Entonces, yo voy a reconocer un número crítico de una función si yo veo que en ese punto la derivada me da cero o no existe la derivada en el punto. O sea, o una u otra. Pero cuando una de las dos se cumple, eso es un número crítico. Bien, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo de... Es una definición, no sale de ningún lado. Voy a hacerles un ejemplito para que podamos interpretar. A ver, hallar los puntos críticos. Hay que hacer un teclado. De f de x igual a... Ahora que voy a buscar un ejemplo rápido. A ver, alguno que sea medio feo, así lo vamos viendo mejor. A ver si encuentro alguno en el x a la 4 quintos por x menos 4 al cuadrado. Ahí encontré uno. X 4 quintos por x menos 4 al cuadrado. Si alguien tiene el libro por ahí, chequeen que esté bien. Es el número 39 de la página 281. Creo que dice eso, pero no haberme equivocado en la rapidez de buscarlo. Sí, está bien. X a la 4 quintos. Bueno, vamos a hacer, buscar los puntos críticos. ¿Qué estoy buscando acá? Puntos del dominio de la función donde no exista la derivada o la derivada se haga cero. Entonces vamos a buscar primero cuál es el dominio de esta función f. ¿Qué dominio
tiene f? Y alguien que me lo diga, que me ayude. Nadie sabe cuál es el dominio de esa función. Lo pueden escribir en el chat si quieren. Eh, bueno, esta no tiene problema. X menos 4 al cuadrado, el dominio son todos los reales hasta acá. Y x a la 4 quintos es x elevado a la cuarta, raíz quinta de x. Y las raíces de índice impar existen para todo x que pertenece a los reales. Y cualquier número x es factible de elevarlo a la potencia 4. O sea, esto en realidad, si quieren, lo podemos escribir de esta manera. Podemos escribir así. X sería raíz quinta de x elevado a la cuarta. Es otra forma de escribir el exponente fraccionario de lo que me da. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Vamos a buscar ahí puntos donde la derivada se haga cero o donde la derivada no existe. Vamos con la derivada. Acá tienen que saber derivar bien, porque si no saben derivar bien, no vamos a hacer nada. Bueno, alguien que me ayude. ¿Y cómo queda la derivada? Esto es la derivada de un producto. Entonces, la derivada de x a la 4 quintos es como la de x a la n. Es 4 quintos por x a la 4 quintos menos 1, que sería 4 quintos menos 1 me da menos 1 quinto. No, si hay gente. No, pensé que no había nadie. Bien, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, x a la 4 quintos, por la derivada del segundo factor, que me da 2 por x menos 4, y ahí termino. Esa es toda la derivada que yo tengo. Bueno, así como está, y no la van a entender mucho para ver. Yo quiero ver cuándo se hace cero esto, esta derivada, o cuándo no existe. Si ustedes tienen potencias negativas, les voy tirando un tic para la práctica. Si ustedes tienen potencias negativas y quieren analizarlas, o analizar la derivada, obtener, igualar a cero, obtener alguna conclusión, les conviene que esas potencias negativas verlas como potencias positivas. Es lo que conviene. Entonces, esta derivada yo la voy a reescribir, toda la derivada, la voy a reescribir y esa potencia negativa la voy a transformar x a la menos un quinto, no es otra cosa que 1 sobre x elevado a la un quinto. Ahí la tengo como positiva. Ahí tengo ya algo logrado. Voy a sacar denominador común. El denominador común sería x, 5x a la un quinto. Como que voy a achicar un poquito esto. Voy a sacar un común denominador para resolver esta suma. Hay otras posibilidades, a mí se me ocurrió esta, y pongo x 5 por x elevado a la un quinto. Bien, si hago 5 por x a la un quinto dividido el denominador de esto, me queda 4 por x menos 4 al cuadrado. Más 5 por x a la un quinto dividido 1, que es el denominador de esta expresión, me queda 5 por x a la un quinto. Así que tendría que multiplicar todo esto por 5 por x a la un quinto. 5 por x elevado a un quinto por x elevado a quintos por 2 por x menos 4.
Bueno, ahora me voy a salir de acá, la voy a achicar otro poco, pero le voy a poner derivada. Vamos a empezar a ver si podemos achicar algo. Acá no puedo hacer nada. Acá, x a la 1/5 por x a la 4/5 es un producto de potencias de igual base. O sea que puedo sumar los exponentes. Sería x a la 1/5 más 4/5. 1/5 más 1/5 me da 1, con lo cual ahí me queda x. Y 5 por 2 me da 10. O sea que acá me queda la expresión. O sea, esto que estoy haciendo sigue siendo la derivada de la función. Pregunto, la trabajé un poco. Esta función de la cual obtuvimos su derivada tenía dominio en reales. ¿Hay algún punto donde esta función no sea derivable, donde no exista la derivada? Cuando yo quiero analizar si existe o no existe la derivada de una función en algún punto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, recuerden que la derivada de una función se llama función derivada y es otra función, donde yo le puedo hallar el dominio a esa función, o sea, el dominio a la derivada. ¿Qué dominio tendría la derivada? Mirando esa nueva función que se llama derivada de la función f de x. ¿Tiene dominio en todos los reales, como la Todos los función? reales menos cero. Correcto. O sea que yo pondría, muy bien, el dominio de la, ojo que pongo f', ahí, puse dominio de f', aunque no se nota mucho, serían los reales menos el cero. Muy bien, excelente. O sea que la derivada, vamos a poner acá al lado, ahí está. La derivada tiene dominio en reales menos el cero. O sea que en cero la función no es derivable, porque no está en la derivada, pero sí está en la función. Entonces, C pertenece al dominio y veo que donde no existe la derivada, C es un número crítico. Entonces voy a decir que C igual 0 o X igual 0 es un punto crítico de f. ¿Por qué? Porque no existe la derivada en ese punto. Sí está en la función, pero no está en la derivada. Entonces ese es un punto crítico. Todos pensamos que acá había terminado esto, sin embargo, desgraciadamente no ha terminado. ¿Por qué? Porque yo no solo tengo que ver dónde, voy a poner así, digo, dónde, uy, bueno, estoy haciendo cada vez más lío, perdón, se me van a... Yo no solo tengo que ver dónde no existe la derivada para ver los puntos críticos, sino que además tengo que ver dónde se hace cero la derivada. Consecuencia, ¿qué hago para ver dónde se hace cero? Agarro todo esto, toda esa hermosura, y digo, ¿cuándo esto es igual a cero? Porque ahí voy a tener un punto crítico. ¿Qué me dice la teoría? Que voy a tener un punto crítico en un cociente, o sea, un cociente es igual a cero si solo si el numerador solamente puede ser cero. Entonces veo cuándo este numerador puede ser cero. Lo voy a trabajar un poquito para ver cuándo puede ser cero y me va a quedar, era muy pegado, ahí está. Y me va a quedar que si yo, ahí pongo 4 por x menos 4 al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Más 10x por x menos 4 es 10x al cuadrado menos 40x. Fíjense si estoy haciendo bien las cuentas, que no me equivoque en nada. Seguimos y me va a quedar 4x cuadrado menos 32x más 4 por 16, 64, más 10x cuadrado menos 40x igual 0. Entonces, me quedaría 14x cuadrado menos 72x más 64 igual 0. Tendría que aplicar la resolvente y ver cuánto me dan, qué valores de x cumplen, verifican esa ecuación. Ustedes saben hacer la resolvente, creo. X es igual a
menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a sería 72 más menos la raíz cuadrada de 72 al cuadrado, en realidad de menos 72 al cuadrado, menos 72 al cuadrado, menos 4 por 14 por 64 sobre 2 por 14. Sería buenísimo si alguien tuviera, yo no lo tengo acá, una calculadora. Si alguien tuviera una calculadora sería, y que me ayudara a hacer las cuentas, que estuviera atento, sería maravilloso. Estoy buscando una calculadora acá en la computadora, que todavía no la pude abrir. A ver si alguien me ayuda a hacer estas cuentas. Las raíces dan 4 y 8 séptimos. Las dos raíces ya directamente el final. Sí, Te agradezco muchísimo. Bueno, si ustedes hacen todas esas cuentitas hermosas, va a quedar que una raíz me queda 4 y la otra, x2, me queda 8 séptimos. En consecuencia, verifiquen después, en consecuencia, ¿qué voy a decir? Conclusión, x igual 4 es un punto crítico de f. ¿Por qué? Porque me hace cero la derivada y x igual a 8 séptimos es un punto crítico de f. ¿Por qué motivo? Porque son dos valores que me hacen cero la derivada. Esa sería la conclusión. Cuando yo quiero encontrar puntos críticos, me dan la ley de una función, yo hago la derivada, la igualo a cero, los valores que encuentro de igualar a cero la derivada son puntos críticos. Y también analizo dónde no existe la derivada, en qué valores del dominio no existe la derivada, y eso también sería un punto crítico. Bien.